Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la segunda sesión del ciclo de lecturas esenciales. Ya expliqué en la primera sesión, pero lo vuelvo a explicar para quienes no hayan estado en la primera o no hayan visto el vídeo, que todavía no está colgado, de hecho, pero se colgará pronto. Este ciclo tiene dos versiones, una versión de lecturas que son novedades, este ciclo de lecturas esenciales, novedades, y otra versión que es ciclo de lecturas esenciales imperdibles, que se hará probablemente el semestre que viene o tal vez a comienzo del año que viene. Estamos viendo los ponentes, quiénes podrían ser, y como lleva tiempo preparar estas exposiciones, no quiero garantizar que estará, digamos que lo haremos el próximo semestre, pero sí tendrá continuidad, eso seguro. En este primer ciclo, la segunda ponencia estará a cargo aquí de Joaquín, y Joaquín es doctorando en la Universidad de Edimburgo por muy poco tiempo más, estará a punto de doctorarse probablemente en el verano, y también es profesor de la Universidad de Finisterra, en Chile. El texto que presentará es el de Nicholas McBride, que se llama The Humanity of Private Law. Cuando yo le pedí que haga esta presentación, él, había salido solo el volumen 1. Interín salió el volumen 2 y Joaquín también hizo una reseña de ese volumen, así que supongo que hoy en la presentación integrará un poco ambos volúmenes. Joaquín, muchísimas gracias por la disponibilidad de estar aquí, por el esfuerzo. Sé que aunque has hecho el trabajo de reseñar ambos volúmenes, presentar todo un libro, y en este caso de 2 volúmenes, de 2 tomos, en una hora más o menos que tenemos, incluidas tus críticas, todo lo que quieras decir, es un esfuerzo considerable, así que te lo agradezco muchísimo. A partir de ahora, como, bueno, ya te acabo de decir, más o menos una hora aproximadamente para exponer las ideas centrales que quieras discutir, y luego dedicaremos una hora más al debate, ¿sí? A partir de ahora es tu tiempo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Diego. Lo primero que quiero hacer es compartir la presentación, a ver si funciona. Em, Ahí está, ¿no? ¿Está funcionando? ¿Sí? Ahí está, se ve perfecto, estaba Perfecto, cargando. perfecto. Sí, bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación. Yo quizás voy a decepcionar un poco tus expectativas porque no sé si voy a poder hacer ese comentario conjunto de los dos libros. De hecho, me he enfocado bastante más en el primero. Quizás en las preguntas podemos hablar un poco del segundo tomo. Eh, como decía Diego, yo voy a exponer hoy día sobre The Humanity of Private Law Part 1, principalmente, que es el primer libro que apareció de Nicholas McBride, del proyecto de McBride. Aquí está la portada, que además es muy bonita. Y esta primera parte del proyecto de McBride se enfoca en explicar las características centrales del derecho privado inglés. Como se trata de un proyecto descriptivo, explicativo, hay una parte del proyecto que falta, ¿no? Que es la segunda parte, ¿no? Y esta es la portada del segundo libro que apareció el año 2020. El primer libro apareció el año 2019 y el segundo el 2020, ¿no? La primera parte del libro, como decía, se trata de explicar, perdón, el primer libro se trata de explicar el derecho privado inglés en particular, y quiero hacer énfasis en esto, ¿no? La explicación de McBride respecto al derecho privado inglés. No es una explicación respecto al derecho privado en general. Por lo tanto, hay muchas cosas, hay muchas discusiones que quizás son de mucho interés para los teóricos ingleses y quizás no son de tanto interés para alguien que está fuera de esa tradición y fuera de esas discusiones en particular. Por lo tanto, yo me he tomado la libertad de dejar de lado dentro de lo posible todas las cosas que sean más bien parochial, digamos, más particulares del derecho inglés, y me he enfocado en los aspectos más de teoría del derecho, más de filosofía del derecho que hay en el libro. El libro en sí mismo abarca muchísimos, muchísimos temas. Si ya es difícil hacer un resumen de un libro en general, en el caso del libro de McBride es quizás aún más difícil porque abarca temas de filosofía del derecho, abarca muchos temas dogmáticos del derecho privado inglés, abarca temas de historia del derecho, abarca temas también de metafísica, de ontología kantiana, de la metafísica de Hegel, etc. Entonces hay un montón de cuestiones
que yo simplemente ni siquiera voy a comentar del libro. Me voy a enfocar simplemente en las cuestiones que por un lado me parece que son más de teoría del derecho y por otro lado que también para mí quizás son más interesantes y que yo pienso que quizás pueden ser más interesantes para una discusión en este contexto, ¿no? En este grupo. Eh, Como consideración general, bueno, ya dije, ¿no? Que la primera parte del proyecto se dedica a explicar, no evaluar el derecho privado inglés. Eh, el libro parte presentando una crítica a las explicaciones corrientes del derecho privado. Ya vamos yo de hecho voy a entrar de lleno a esa crítica en un segundo. Y finalmente, luego de presentar esa crítica y mostrar cómo todas estas explicaciones corrientes del derecho privado fallan, él presenta una explicación alternativa que está centrada en la idea aristotélica, de Reingambre también aristotélico tomista, la idea de florecimiento humano, de human flourishing, ¿no? La idea de que eh, las personas estamos orientadas hacia un fin y en la medida que nos vamos autorrealizando, en la medida que nos vamos acercando a ese fin, vamos floreciendo como seres humanos. La tesis central del libro es que el derecho privado inglés está interesado en promover o proteger necesidades e intereses humanos genuinos, es decir, están interesados en promover el florecimiento humano de quienes están sujetos a él. Más en específico, y si algo con algo quieren quedarse de este libro, si quieren saber de qué se trata, de esto se trata, ¿no? De esto que aparece aquí en este slide. La explicación del derecho privado inglés que da McBride le llama F, ¿no? Y consiste en tres proposiciones fundamentales. La primera es que las reglas y doctrinas del derecho privado inglés se preocupan de promover el florecimiento humano de quienes se encuentran sujetos a ellas. La segunda es que al hacer esto, el derecho privado inglés adopta un modelo particular de florecimiento humano. Y esto es bien importante. El modelo particular de florecimiento humano que, según McBride, el derecho privado inglés adopta es lo que llama McBride el RP o RP. Se llama RP porque McBride dice que es la reflective picture, la visión reflexiva y además la received picture, la visión recibida del florecimiento humano. ¿Qué quiere decir con esto McBride? Que si uno vive en la sociedad occidental del siglo XX y se pone a pensar qué se necesita para ser feliz, digamos, qué debo ser yo para llevar una vida buena o cuándo mi vida va bien, si me pongo a hacer estas preguntas, probablemente, y reflexiono sobre esto, probablemente la respuesta a la que voy a llegar es algo así como lo que llama McBride el RP, ¿no? Esta visión recibida del florecimiento humano. ¿Qué es esta visión recibida del florecimiento humano, este RP? ¿No? Según McBride dice que un ser humano florece en la medida en que participa de ciertos bienes, ¿no? Amistad, conocimiento, goce estético, juego, habilidades creativas, matrimonio, razonabilidad práctica, etcétera. Si a alguien está familiarizado con la teoría de Finis y la idea de bienes humanos básicos, y esto le suena parecido, bueno, tiene toda la razón. McBride, de hecho, parte de su teoría explicando la teoría de Finis y después le hace algunas modificaciones. Así que hay una relación bastante cercana entre Finis y McBride, al menos en esto. Y la tercera claim, la tercera proposición de la teoría de McBride es que el derecho privado inglés promueve el RP flourishing, es decir, el florecimiento humano de acuerdo con el RP o el RP, dentro de los límites que le imponen la necesidad de mantener su legitimidad. Esta tercera proposición yo voy a decir algunas cosas, pero menos que respecto de la segunda proposición. De hecho, mi exposición va a estar centrada en las críticas que hace McBride a las teorías alternativas y en el modelo particular de florecimiento humano que McBride tiene en mente. También voy a decir un par de cosas respecto de otros aspectos del libro, por supuesto, pero esto va a ser el centro de mi exposición. Obviamente aquí hay un criterio un poco arbitrario de mi parte al decidir exponer sobre estos temas y no sobre otros. Quizás otra persona haría una presentación completamente distinta del libro a la que voy a hacer yo, pero bueno, son los temas que creo yo quizás pueden servir que ameritan quizás discutirse un poco más, ¿no? Y esos temas están principalmente en la introducción del libro, que para el resto del libro es bien importante la introducción, no es una introducción cualquiera como a veces las introducciones simplemente repiten lo que viene después en el libro. En el caso de este libro en particular, la introducción tiene contenido sustantivo. Y además el capítulo tercero que habla sobre RP y la idea de florecimiento humano que tiene McBride. También voy a decir un par de cosas respecto de los otros capítulos, algunos más y algunos menos, pero mi exposición va a estar centrada en esos dos, ¿no? McBride parte su libro poniendo dudas respecto de
su propia explicación, es decir, poniendo ciertos casos que son difíciles para una teoría que dice que el derecho privado está interesado en promover el interés genuino de sus miembros, ¿no? Yo no voy a ver todos estos casos, son 5 casos que pone McBride, que son emblemáticos del derecho privado inglés, que ponen en duda esta idea, ¿no? Simplemente voy a hablar muy brevemente del primer caso que pone McBride, de Nettleship versus Weston, que se trata de que, bueno, Lavinia Weston, una mujer, le pidió a su amigo Eric Nettleship que le dé lecciones de conducir en el auto de su marido, y en la tercera lección Weston choca el auto eh, queda dañado, pero más gravemente aún Nettleship se rompe la rótula de la rodilla, y luego Nettleship demanda a Weston por daños debido a su negligencia. Entonces la pregunta de derecho aquí es si hubo incumplimiento del deber de cuidado. Aunque en primera instancia la Corte dijo que no hubo incumplimiento, porque no se le podía exigir a Weston el mismo nivel de cuidado que a un conductor experimentado, la Corte de Apelaciones revierte la decisión y dice que el estándar del deber de cuidado es un estándar objetivo y que el deber de cuidado es, por lo tanto, un deber estricto. Es un deber de resultado, digamos, un duty to succeed, lo llamaría John Garner, y no un deber de tratar de hacer algo, ¿no? Y como el estándar es objetivo, el estándar tiene que ver con cómo habría conducido un conductor hábil y con experiencia, y no cómo conduciría en el mejor de sus días un conductor inhábil. Por lo tanto, eh, la corte dice que Weston tiene que pagar, ¿no? Que incumplió un deber de cuidado. Y la conclusión que es problemática para la tesis de McBride es que, bueno, si esto es así, entonces el derecho anglosajón parece que impone unos deberes que son imposibles de cumplir y que solo podrían evadirse no realizando ciertas actividades que en la mayoría de los casos son actividades absolutamente necesarias para vivir en sociedad. Es decir, la única manera de que Lavinia Weston no tuviera este deber de cuidado, o que cualquier conductor que no tiene experiencia no tuviera el deber de cuidado según un estándar de un conductor hábil y con experiencia, es simplemente no manejando un auto, lo cual en una sociedad como la nuestra es casi imposible de hacer. Por lo tanto, pareciera que el derecho privado no tiene en cuenta en estos casos el interés real, ¿no? de las personas. Y hay 4 casos más que simplemente puse aquí en el slide, pero que no vamos a, a analizar por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces, McBride por un lado dice, bueno, están estos casos que parecen poner en duda la idea de que el derecho privado efectivamente tiene en cuenta el interés real, genuino de las personas que se someten a él, y además confirma esa opinión las explicaciones más comunes del derecho privado que uno puede encontrar en la literatura. Porque todas ellas, dice McBride, conciben al derecho privado como no sirviendo ningún valor real. Entonces, McBride, en la sección en que explica estas explicaciones alternativas del derecho privado, su interés no es simplemente exponer estas teorías, sino que preguntarse acerca del valor del derecho privado según estas teorías. Es decir, como lo pone McBride, si todo lo que estas explicaciones del derecho privado señalan es correcto, ¿sirve el derecho privado en su estado actual alguna necesidad o interés humano real? Y la respuesta es que no, la respuesta que da McBride, ¿no? Eh, entonces, McBride, dentro de todas estas teorías, o en todas estas teorías, va a preguntar lo que él llama la pregunta acerca del valor. Es decir, la pregunta acerca del valor del derecho privado. Si todo lo que dicen estas teorías es verdad, ¿tiene el derecho privado inglés algún valor? Y en todos los casos va a responder que no. ¿Cuáles son las teorías que ve McBride? Las explicaciones más corrientes del derecho privado, McBride las divide en 3. La primera explicación es Law and Economics. La segunda son las teorías kantianas del derecho privado, o lo que McBride llama teorías kantianas. Y la tercera es lo que McBride llama el moralismo jurídico. Y aquí discute a Goldberg y Sipursky y a John Garner. Ambos están dentro de lo que McBride llama el moralismo jurídico. La primera explicación, lo en Economics, es una explicación muy popular en los 70 y los 80, y lo que McBride tiene en mente aquí es principalmente a Richard Posner. No tiene en mente los refinamientos, digamos, de la teoría económica y del análisis económico del derecho posteriores. Simplemente tienen en cuenta la idea que Posner describió en su momento, en los 70 y los 80, de que las reglas y doctrinas del derecho privado están orientadas hacia el fin de maximizar riqueza. Hoy en día el análisis económico del derecho quizás pondría en duda esta afirmación tan categórica, ¿no? Pero esta es al menos la versión de la doctrina que McBride tiene en mente, ¿no? Según Law and Economics, el derecho privado realiza este fin de maximizar riqueza de 2 maneras, ¿no? Promoviendo la producción y distribución eficiente de recursos valiosos y desincentivando la destrucción de recursos valiosos. Si esto es así, es decir, si las reglas y doctrinas del derecho privado están orientadas a maximizar riqueza,
¿Sirve el derecho privado a alguna necesidad o algún interés humano real? McBride dice que no. ¿Por qué? Porque maximizar riqueza, porque el fin de maximizar riqueza o el fin de la riqueza no tiene ningún valor real. Que la riqueza no tenga valor en sí mismo requiere de un argumento. Y eso es lo que McBride trata de mostrar con este ejemplo, este ejemplo que McBride lo toma de Dworkin y lo modifica un poco, y que es el siguiente. Este es el ejemplo que McBride usa para mostrar que la riqueza no tiene ningún valor. Dice, Ronnie tiene un tazón de arroz que está dispuesto a vender. Derek, que se está muriendo de hambre, es pobre y necesita el arroz para vivir, pero solo puede ofrecerle 50 centavos a Ronnie por el tazón de arroz. Amartya, quien es muy rico y al que le gustaría tener el arroz para acompañar su cena, está dispuesto a pagar 10 libras por el tazón de arroz. Entonces, McBride dice, imaginemos dos sociedades. Sociedad 1, en que Ronnie se compadece de Derek y le vende el tazón de arroz, salvando así su vida y privándose de los 9 libras 50 extra que habría obtenido de haber vendido el tazón de arroz a Amartya. Y la sociedad 2, en que Ronnie efectivamente le vende el tazón de arroz a Amartya, se queda con los 10 pounds, con las 10 libras, y Derek muere, ¿no? Entonces McBride se pregunta, ¿hay algún respecto en el que sociedad 2 sea superior a sociedad 1? Si la respuesta es no, entonces esto muestra que la maximización de riqueza no sirve ningún valor humano, ya que siguiendo el criterio de maximizar riqueza, Amartya debiera recibir el tazón de arroz y no Derek. Ahora, todos podemos estar de acuerdo en que la sociedad 2 es una mejor sociedad que la sociedad 1, perdón, la sociedad 1 es una mejor sociedad que la sociedad 2, porque en la sociedad 1 Ronin se compadece de Derek, a pesar de que se priva de los 950. Pero si maximizar riqueza fuera un valor en sí mismo, dice McBride, no podríamos decir esto. A mí me parece que este argumento no funciona, ¿no? Y que McBride simplemente no distingue entre un juicio all things considered, es decir, considerando todas las posibles circunstancias de valor, y un juicio relativo de valor, ¿no? Yo podría perfectamente decir, creo yo, y por eso creo que el argumento no funciona, que la sociedad 2 es peor que la sociedad 1 y que sin embargo en esa sociedad hay algo que la sociedad 1 no tiene y que es valioso. Hay más riqueza. ¿No? O sea, en esta sociedad, Ronnie ha tenido 950 libras más y Amartya ha satisfecho una de sus preferencias también. Por lo tanto, hay ciertos respectos en los que la sociedad 2 efectivamente es sociedad 1. Pero McBride dice que no. ¿No? El argumento es que no hay ningún respecto en que sociedad 2 sea superior a 1, sea superior a sociedad 1. Si esto es así, entonces la riqueza no tiene ningún valor y luego el derecho privado sirve algo, la maximización de riqueza, que no tiene ningún valor en sí mismo. Luego el derecho privado no sirve ningún valor real. La segunda explicación son lo que llama McBride las teorías kantianas, o a veces como también las llama con un tono un tanto despectivo, habla de los canadienses, ¿no? Refiriéndose a Weinreib, a Ripstein y también a algunos que no son canadienses, como Alan Beaver, pero que también tienen este tipo de explicaciones del derecho, ¿no? Según las teorías kantianas, la idea clave detrás de la doctrina kantiana del derecho es que todos tenemos un derecho a determinar qué fines vamos a perseguir, un derecho a la independencia, es decir, a imponer nuestros propios fines y a perseguirlos, ¿no? Y en una sociedad bien ordenada, según las teorías kantianas, cada uno de nosotros se encontraría en una relación de igual libertad frente a otros, donde mi independencia solo puede ser limitada en orden a proteger la independencia de los demás. Como decía, McBride está pensando aquí en las teorías basadas en la justicia correctiva, aunque él no las llama así porque dice McBride que la frase justicia correctiva ya ha perdido significado. Ya nadie sabe de lo que estamos hablando cuando hablamos de justicia correctiva. Entonces, por ejemplo, dice, si a Weinreib le preguntan qué quiere decir con justicia correctiva, Weinreib va a decir que la justicia correctiva es la única preocupación normativa del derecho privado como tal, según la cual éste reconoce que A y B se encuentran en una relación de igualdad y se esfuerzan por mantener dicha relación de igualdad. Pero si le preguntamos a Jules Coleman qué es la justicia correctiva, Coleman va a decir que es el principio según el cual los individuos responsables por las pérdidas sufridas por otro tienen el deber de reparar dichas pérdidas. Si le preguntamos a Garner qué es la justicia correctiva, va a decir otra cosa. Va a decir que es cualquier norma que requiera que una ganancia o pérdida que ha obtenido de B sea devuelta a B. Entonces McBride dice, sería mejor si nadie que trata de explicar el derecho privado usa la frase justicia correctiva ever again, ¿no? Así que es mejor referirse a estas teorías como las teorías kantianas, dice McBride. Entonces la pregunta acerca del valor es, si las teorías kantianas son correctas y el derecho privado se orienta hacia asegurar
que cada uno de nosotros goce de un derecho de independencia contra los demás, ¿sirve el derecho privado a alguna necesidad o interés humano real? Y de nuevo, McBride va a decir que no, porque el derecho de independencia o la independencia en sí misma no tiene ningún valor. Esto parece ya una tesis bastante controversial. Y McBride la, la argumenta de la siguiente manera, también proponiendo un ejemplo. Dice, supongamos que puedo salvar la vida de 5 personas simplemente empujándote hacia una palanca sin tu consentimiento. Supongamos que yo puedo salvar 5 personas si empujo a Diego hacia una palanca sin que Diego pueda consentir. Y imaginemos ahora dos sociedades. La sociedad 1, que es la sociedad antes de que empujo a Diego hacia la palanca, y la sociedad 2, que es la sociedad después de que empujo a Diego hacia la palanca. La sociedad 2, yo empujo a Diego, pero se salvaron 5 personas, ¿no? Entonces, la pregunta nuevamente ¿es la sociedad 2 peor en algún respecto a la sociedad 1? Dice McBride, parece obvio que la respuesta es no. No hay ningún respecto en el que la sociedad 2 es peor que la sociedad 1. Aun cuando en la sociedad 2 tu independencia, en este caso la independencia de Diego, ha sido violada en una manera en la que no lo ha sido en sociedad 1. Si esto es así, entonces la independencia en sí y por sí misma no tiene ningún valor. Lo que valoramos, dice McBride, no es la independencia sin más, sino que la independencia plus, que es la independencia pero solo en ciertas situaciones. Dice McBride que la independencia parece particularmente valiosa cuando se relaciona con nuestra habilidad para decidir qué tipo de vida queremos vivir. Y esto explica por qué la sociedad 2 no es peor bajo ningún respecto que la sociedad 1. Cuando te empujo sin tu consentimiento, te privo de tu independencia, pero no de tu independencia plus, la independencia para decidir qué tipo de vida quieres vivir. Yo nuevamente yo tengo varias dudas respecto a este argumento de McBride. Me parece que no muestra que la independencia, incluso la independencia, no la independencia plus, sino que la independencia sin más no tenga ningún valor. Y uno se puede imaginar una sociedad en la que yo empujo a Diego y, y le digo, bueno, te tengo que empujar, pero la verdad es que no te voy a decir ni perdón porque en estas circunstancias tu independencia no tiene ningún valor. Y otra sociedad en que lo empujo y le pido perdón. Digo, perdón, Diego, por empujarte. Yo sé que esto es valioso para ti, como el hecho de que la gente no te ande empujando, pero aquí hay un bien superior en juego, se van a morir estas 5 personas si no lo hago, etc. A mí me parece que la segunda sociedad valora la independencia sin más y aún así eh, hay casos en que la independencia sin más aún siendo valiosa, tiene que ser ponerse en la balanza frente a otros bienes que son más importantes, ¿no? Y a mí me parece que para que el argumento de McBride funcione, tendría que mostrar que esto no es así. Y a mí me parece que no lo hace, ¿no? Que falta aquí quizás decir algo más. Pero bueno, McBride piensa que la independencia sin más es lo que el derecho privado sirve según las teorías kantianas y que la independencia sin más no tiene ningún valor. Luego, la conclusión es que el derecho privado sirve a algo que no tiene ningún valor según las teorías kantianas, ¿no? Entonces, si K tiene razón en que el propósito del derecho privado es asegurar la independencia y no la independencia plus, entonces el propósito del derecho privado es asegurar algo que no tiene ningún valor para los seres humanos. Y la tercera explicación, ya vimos que según Law and Economics el derecho privado no sirve con ningún valor real, según las teorías kantianas el derecho privado no sirve con ningún valor real. Vamos a ver si según lo que llama McBride el moralismo jurídico, el derecho privado sirve algún valor real. Por moralismo jurídico, McBride entiende un conjunto de teorías, las cuales agrupa Goldberg y Sipulski, Gardner, Stephen Smith, según las cuales el derecho privado se funda en ciertos deberes morales que debemos a otros. El derecho privado, entonces, más específicamente el derecho de daños, sería una forma de ética aplicada. Así como hay gente que habla de la política, por ejemplo, como moral aplicada o como ética aplicada, porque ven a la política como parte de la moral, el derecho privado también sería parte de la ética y en ese sentido una ética aplicada. Si estas teorías son correctas, entonces no puede decirse que el derecho de daños en su estado actual sirva a alguna necesidad o interés humano real, dice McBride. Vamos a ver por qué eso es así en un segundo. Primero voy a explicar brevemente lo que McBride entiende por cada una de estas teorías. Quizás también haya discusión respecto del modo en que las entiende. Y después vamos a ir a hacer la pregunta acerca del valor respecto a estas teorías. La teoría de Goldberg y Sipulski del Civil Recourse fue lo que analizamos la sesión pasada con el libro de Recognizing Wrongs con Martín Juárez. Así que quizás los que estuvieron en esa sesión están más familiarizados con esto también. Pero aquí, de todas maneras, hay un párrafo de Goldberg explicando la teoría. Y es importante este párrafo porque McBride dice que hay una ambigüedad en este párrafo. El párrafo es, la idea básica de la teoría es que el derecho de daños
tiene ciertas características centrales que, tomadas en su conjunto, revelan una preocupación consistente por permitir a las personas que han sido en cierto modo victimizadas que respondan a esa victimización a través de la obtención de un cierto tipo de satisfacción a través de la ley contra el autor del agravio, el wrongdoer. Bajo esta descripción, el derecho de daños tiene un propósito: proveer a las víctimas con un camino de recurso civil contra aquellos que los han dañado injustamente. Those who have been wrongfully injured, dice Goldberg aquí. La ambigüedad es la siguiente. ¿Qué quieren decir Goldberg y Szypursky cuando hablan de agravio, cuando hablan de wrong y cuando hablan de wrongdoer? Y aquí McBride dice, hay dos posibilidades, y por lo tanto dos versiones de la teoría del recurso civil. Una versión débil, en que la teoría del recurso civil simplemente está refiriéndose al wrong o agravio como un legal wrong, es decir, como el incumplimiento de un deber legal debido a otro. Y si esto es así, la teoría es verdadera, pero trivial, ¿no? Porque lo único que estarían diciendo Goldberg y Szypursky es que el derecho de daños otorga a la víctima de un daño la facultad de demandar al autor del daño. Y esto la verdad es que no lo negaría a nadie. Goldberg y Szypursky quizás se defenderían de esto diciendo que quizás esto es así en el contexto del Reino Unido, pero no es así en el contexto americano. Y en el contexto americano sí hay gente que negaría que el derecho de daños tiene esta función. McBride a eso replicaría diciendo que, concediendo el punto y diciendo, pero quizás dedicar 1500 páginas a esto parece excesivo, ¿no? Si es que esto fuera todo lo que quieren decir. Así que McBride dice, yo prefiero interpretar esto en una versión más fuerte, que también es una interpretación que puede surgir de los textos de Goldberg y Szypursky, en que el wrong del que hablan, el agravio, es un moral wrong. Se trata del incumplimiento de un deber moral, ¿no? Y en este caso, la función del derecho de daños es reconocer qué tipo de deberes morales van a ser deberes también legales, ¿no? Entonces, en la versión fuerte de la teoría, el derecho de daños existe para proveer formas de reparación a quienes son reconocidos por los tribunales como víctimas de un cierto tipo de daño moral, no daño moral en el sentido civil, sino que un agravio moral, ¿no? Que merece y debe ser reparado a través del derecho de daños, siempre que ello pueda hacerse sin demasiado inconveniente. Para Goldberg y Szypursky, el derecho de daños existe para pagar una deuda que el Estado debe a quienes han sufrido daños morales que merecen reparación. Porque habiendo quitado a los individuos la habilidad de buscar satisfacción o reparación por sí mismos, la posibilidad de la autotutela, es deber del Estado proveer una forma alternativa de reparación que sea cívica, pacífica, ¿no? Y eso es la teoría del recurso civil. Para eso está el derecho de daños. Ya vamos a volver sobre la pregunta acerca del valor respecto de la teoría de Goldberg y Szypursky. Pero primero, John Gardner. Según Gardner, el derecho de daños otorga el efecto jurídico a dos tipos particulares de deberes morales: los deberes primarios, que es el deber de hacer X, lo que implica tratar a otros de una determinada manera, y deberes de reparación, ¿no? Y Gardner aquí postula lo que él llama la tesis de la continuidad, o la continuity thesis. Dice que el incumplimiento, básicamente esa tesis dice que el incumplimiento de un deber moral primario da lugar a un nuevo deber, y que entre el primer deber y el nuevo deber hay una continuidad de razones, porque las razones que justifican el primer deber son las mismas razones que justifican el segundo, ¿no? Porque, dice Gardner, cuando un deber moral primario se incumple, las razones que justifican ese deber quedan insatisfechas y esas razones todavía exigen conformidad con ellas. Y el nuevo deber, esas razones exigen un nuevo deber, por lo tanto, y ese nuevo deber es un deber de reparar, un deber de reparación, que requiere que se deshaga hasta donde sea posible las consecuencias dañinas del incumplimiento de mi deber primario. Es decir, las consecuencias que era mi deber primario evitar. Entonces, si Gardner está en lo correcto, y aquí vamos a entrar de lleno a la pregunta acerca del valor, si Gardner está en lo correcto, el derecho de daño en su forma actual está orientado a ayudarnos a realizar aquello que tenemos razones para realizar. Si efectivamente somos, como dice Parfit, animales que entienden y responden a razones, entonces el derecho de daño sí parece servir aquí un valor genuinamente humano, porque nos estaría ayudando a realizar nuestra naturaleza como seres humanos, es decir, como animales que entienden y responden a razones. Y eso es básicamente alcanzar el florecimiento humano. Si la teoría del recurso civil está en lo correcto, al menos en su versión fuerte, el derecho de daños también es parte del esfuerzo estatal por asegurar una vida en común pacífica y estable, y esto también parece ser un verdadero valor humano. Sin embargo, McBride dice que esto es aparentemente verdadero, que en realidad esto que parecen virtudes del moralismo jurídico, esto que parecen verdaderos valores humanos, son en realidad vicios. Y para explicar por qué, McBride dice que hay que distinguir entre dos conceptos de la ética, dos conceptos de la moral. Y aquí se toma del trabajo de Bernard Williams, que distingue dos concepciones de la moral.
Una, la moral como código, y otra, la moral como un mapa ético. Dice, la moral como código, ¿qué quiere decir esto de la moral como código? En la moral como código hay acciones que son moralmente obligatorias, y que el código moral se concibe como un código definitivo, que siempre tiene la última palabra respecto de cómo deben actuar los seres humanos. Si hacer X es requerido por el código, solo puedes deshacerte de tu obligación apelando a otras partes del código, ¿no? Como dice Williams, only an obligation can beat an obligation, ¿no? Solo una obligación puede derrotar a una obligación. ¿Hay conflictos morales según el código? Sí. A veces el código requiere hacer X e Y, pero hacer X e Y al mismo tiempo es imposible. Y en esos casos, dice el código, hay que elegir entre hacer X e Y y luego hacer lo que se pueda por reparar por no haber podido tomar la otra opción. Y esto tiene que ver también con la tesis de Gardner, ¿no? Cuando el código es vago e incierto, el derecho puede hacerlo más preciso llenando los vacíos. Esta es la idea de moral como código. Pero hay otra idea de moral, que es la idea de moral como mapa ético, ¿no? Y el mapa ético, en esta idea de la moral, el mapa destaca ciertas experiencias, actividades, elecciones, instituciones, personas, lugares, logros, etcétera, como éticamente relevantes, ¿no? ¿Qué significa aquí éticamente relevante? Relevantes para responder a la pregunta ¿cómo debo vivir? Entonces el mapa puede contener ciertas regiones que se marcan como felices, experiencias, actividades, elecciones, personas, etcétera, que proveen oportunidades para florecer como ser humano, y otras regiones peligrosas o dead zones, experiencias, etcétera, que amenazan con destruir la propia personalidad. Puede haber ciertas personas, actividades, etcétera, que son merecedoras de admiración para quien se toma en serio el mapa y otras que son merecedoras de desprecio, ¿no? Aunque el mapa puede en ocasiones sugerir fuertemente un determinado curso de acción para quien esté inclinado a tomárselo en serio como guía para vivir, solo en muy raras ocasiones indicará que alguien debe actuar de una determinada manera. Por lo tanto, la gran diferencia entre estos dos modos de concebir la moral es que en la moral como código estamos llenos de deberes morales. En cambio, la moral como un mapa ético, esos deberes morales son muy pocos. En general hay sugerencias, recomendaciones, quizás hay lugares peligrosos, pero el hecho de que sean peligrosos no significa que uno no tiene que ir a los lugares peligrosos, significa que tiene que tomar precauciones, que tiene que ser cuidadoso. Quizás a veces el mapa sugiere que hay ciertos lugares que no hay que ir por ningún motivo, pero esos casos son muy, muy pocos comparado a la gran cantidad de deberes morales que tenemos con la moralidad entendida como un código. Entonces, ¿es la moral mejor concebida como un código o como un mapa? McBride piensa que es como un mapa, ¿no? Y si esto es así, entonces el derecho de daños, tal y como lo concibe el moralismo jurídico, no sirve ningún interés humano real. La razón es que el moralismo jurídico está comprometido con la idea de moral como mapa. Cree que existen muchos deberes morales categóricos, ¿no? Entonces, las virtudes del moralismo, como anticipaba antes, serían realmente vicios, porque si Gardner está en lo cierto, entonces el derecho de daños requiere que hagamos muchas cosas a las que en realidad, porque la moral no es como un mapa, perdón, no es como un código, no estamos en absoluto moralmente obligados. Y si la teoría del recurso civil está en lo cierto, entonces el derecho de daños incentiva a las personas a pensar que han sufrido todo tipo de daños morales, ¿no? Que son merecedores de reparación, cuando en realidad no lo han sido, ¿no? Lo cual fomenta no la paz, sino que la discordia. Entonces, ninguna de estas teorías, dice McBride, considera que el derecho privado inglés sirva algún valor genuino y real. Y no es casualidad, dice McBride, que estas teorías tampoco provean una explicación satisfactoria del derecho privado. ¿Qué entiende McBride por una explicación satisfactoria? Eh, Dice, una explicación satisfactoria cumple con dos características, y aquí McBride está siguiendo a Dworkin, ¿no? Tiene que ser una explicación ajustada a las características principales del derecho privado que se gusta explicar, tiene que la característica del fit, ¿no? Se tiene que ajustar a lo que se trata de explicar, y además tiene que ser una explicación plausible, y plausible aquí quiere decir que tiene que proveer una explicación de cómo el derecho privado llegó a tener esas características. Y esta explicación, la segunda parte, como dice Dworkin, incluye un componente motivacional, es decir, nos debe decir la teoría cómo los jueces que crearon el derecho privado llegaron a darle las características que posee. Y aquí todas las teorías tienen problemas, dice McBride, si es que seguimos este criterio, ¿no? La explicación de Law and Economics y la explicación kantiana no son explicaciones plausibles del derecho privado inglés, porque McBride dice, y yo creo que tiene razón, es poco plausible pensar que los jueces estaban pensando en la teoría económica al momento de desarrollar el derecho privado. Y es poco plausible, además, que hayan estado pensando en algo así como la tesis de la continuidad de Gardner al desarrollar el derecho privado, más aún cuando Gardner mismo confiesa que la entendió bien una vez que leyó un paper de Joseph Raz. Entonces, si Gardner
recién entendió la teoría cuando leyó un paper de Joseph Russ. Los jueces del derecho privado inglés, digamos, menos van a tener esto en la cabeza al momento de desarrollar el derecho privado. Así que estas teorías son poco plausibles, ¿no? Perdón, hablé de Gardner, nada que ver, ¿no? La de Gardner tampoco es plausible, pero las teorías kantianas menos aún, dice también McBride, ¿no? Porque tampoco tenían en la cabeza lo que dice Weinrib, y de hecho Arthur Ripstein publicó recién su libro Force and Freedom explicando la teoría kantiana, y hay un relativo consenso de que antes de eso nadie entendía bien lo que decía Kant. Bueno, si esto es así, entonces es muy poco probable que los jueces hayan tenido en mente algo así como la teoría kantiana del derecho al momento de desarrollar el derecho privado. Y respecto del fit, respecto del ajuste a lo que se trata de explicar, McBride les pone un signo de interrogación al Law in Economics y a las teorías kantianas, porque si es que los tomamos literalmente y los tomamos en serio lo que ellos mismos dicen respecto del poder explicativo de sus teorías, parece que Law in Economics explica absolutamente todo, ¿no? Todos y cada una de las instituciones del derecho privado se puede explicar según la teoría de Law in Economics, y todo y cada uno de los aspectos del derecho privado se pueden explicar con la teoría de Weinrib. Y si esto es así, dice, es probablemente no porque sea una teoría fantástica, sino que porque es una teoría que no es falseable, y es una teoría que quizás es tan moldeable que básicamente no explica nada. Si lo explica todo, no explica nada, básicamente. Después dice de la teoría del recurso civil de Goldberg y Sipulski, que le parece plausible que los jueces hayan desarrollado el derecho de daños pensando en otorgar un remedio a las víctimas de un agravio, pero no le parece que la teoría se ajuste a lo que el derecho privado inglés efectivamente hace, porque podemos mencionar muchos casos de daños en el derecho privado, o de casos en que hay una acción para demandar a alguien que no son casos de agravio moral. Si eso es así, entonces hay un montón de cuestiones que el derecho de daños no parece explicar, según la teoría del recurso civil. Por lo tanto, no se ajusta al explanandum. Y la teoría de Gardner sufre del defecto contrario. A McBride le parece que sí, que se ajusta a lo que el derecho privado inglés eh, mm, requiere, pero que no es plausible por la razón que ya mencioné, ¿no? Entonces, si es que ninguna de estas teorías nos da una explicación satisfactoria, y todas estas teorías tienen en común que ven al derecho privado como no sirviendo ningún valor real, entonces McBride sugiere que tomemos en serio otro tipo de explicación. Un tipo de explicación en que el derecho privado efectivamente sirve a intereses reales, ¿no? Que es la explicación que él llama F o F, ¿no? Y con estas tres claims que ya señalé anteriormente, ¿no? Que las reglas y doctrinas del derecho privado se preocupan de promover el florecimiento humano de quienes se encuentran sujetos a ellas, de que al hacer esto el derecho inglés adopta un modelo particular de florecimiento humano, que es el RP, y que el derecho privado inglés promueve el RP flourishing dentro de los límites que imponen la necesidad de mantener su legitimidad. McBride dice y que hay 4 postulados que él va a tomar como verdaderos acerca de lo que es el florecimiento humano. No da argumentos respecto de esto. McBride dice son postulados que cualquiera que piense respecto al florecimiento humano debiera aceptar, y si no los acepta, entonces no está pensando acerca del florecimiento humano. Esto también quizás es discutible, pero McBride no da argumentos para esto. Dice esto, básicamente le pide paciencia al lector y dice como, créanme que esto es así, ¿no? Y, y estos 4 postulados son que el florecimiento humano está al alcance de cualquier ser humano y no solo de una élite privilegiada, que el florecimiento de cualquier persona puede ser dañado por una amplia gama de diferentes circunstancias. Es decir, si tu concepción del florecimiento humano es tal que nada puede dañarla, entonces quizás no es una tu concepción del florecimiento humano falsa, ¿no? El florecimiento humano es algo bueno, donde sea y cuando sea existe. Y finalmente, que el florecimiento humano se sustenta a sí mismo a través del tiempo y personas, ¿no? Este cuarto postulado, y quiero decir algo aquí para cumplir, aunque sea mínimamente con lo que me pidió Diego respecto de hablar de los 2 libros, este postulado aquí no es tan importante para este libro, pero sí es bastante importante para el segundo libro, porque esta es una de las razones por las cuales finalmente McBride cree que el modelo particular de florecimiento humano que tiene el derecho privado inglés, el RP, falla como modelo particular de florecimiento humano, porque no es sustentable a través del tiempo y las personas. Pero bueno, quizás podemos hablar un poco más de eso más adelante, ¿no? En las preguntas. El segundo capítulo es un ABC del derecho privado,
que intenta explicar los elementos básicos que constituyen al derecho privado de acuerdo a F, ¿no? Es decir, si F es la explicación verdadera, bueno, ¿cómo se vería un poco el derecho privado? ¿Cuáles serían los elementos que componen el derecho privado según esa visión? Y aquí voy a ir bastante rápido por una cuestión de tiempo, pero McBride lo que hace es básicamente analizar las distintas posiciones normativas en el derecho de acuerdo a los criterios hoffeldianos, ¿no? Derecho, deber, libertad, ¿no? Derecho, potestades, inmunidades, etcétera, etcétera, y dar una explicación de cada una de esas posiciones, ¿no? Si uno está familiarizado con Hoffeld, esto la verdad es que es bastante... Eh, no avanza demasiado en lo que dice Hoffeld, simplemente lo aplica al derecho privado inglés, ¿no? Dice McBride, ¿no? Respecto al deber y obligación, que tengo un deber legal de hacer X si estoy sujeto a una regla legal que requiere que yo haga X. Requerir que yo haga X significa dar una razón conclusiva para hacer X. Dice además McBride que los deberes legales tienen como propósito guiar la conducta de las personas, y aquí también habla McBride de que el derecho privado tiene que tener un ideal de guía de las conductas que supone dos cosas, que tienen que ser deberes que yo puedo conocer y tienen que ser deberes que yo puedo cumplir. De lo contrario, si es que el derecho privado contiene deberes que no puedo conocer o que quizás no puedo cumplir, entonces la tesis, eso estaría en contra de la idea de que el derecho privado sirve a intereses humanos reales. Y McBride distingue deber de obligación. Dice que una obligación legal es un deber legal que se impone a una persona en beneficio de otra persona. Y esto serían los deberes de derecho privado. Es decir, este es el concepto de obligación que tiene el derecho privado, y este es el concepto de obligación que está detrás de lo que uno llamaría un tratado de las obligaciones, ¿no? El típico libro de derecho civil, tratado de las obligaciones, o cuando uno estudia obligaciones del derecho civil, es esto. No son los deberes en general, sino que son deberes que se imponen en beneficio de otro. Respecto a los derechos, dice McBride que uno tiene un derecho legal de que yo haga algo si es que te debo un deber legal de hacer X, ¿no? Y con esto McBride acepta tanto la teoría del interés, la teoría del derecho subjetivo del interés, en oposición a las teorías de la voluntad, y la idea hoffeldiana de la correlatividad entre derecho y deber. Pues dice que tienes un derecho legal a X si es que el derecho protege tu goce de X, imponiendo a otras personas deberes debidos a ti de no actuar de formas que resulten o puedan resultar en la disrupción, daño o destrucción de tu goce de X, ¿no? Y finalmente, McBride, más que finalmente, ¿no? Finalmente, en relación con los derechos, dice, debemos evitar decir que tienes un derecho legal a X, si podemos. Incluso donde decir que tienes un derecho a X estaría garantizado por la prohibición E. Y esto McBride lo dice por dos razones. Una, porque está preocupado por la hiperinflación de derechos de la sociedad contemporánea, donde todo lo que uno quiere, todo lo que uno tiene interés parece que debiera ser un derecho. McBride dice, tenemos que ser sobrios respecto al lenguaje de los derechos, y además es un punto de lenguaje que McBride está haciendo aquí, porque según la teoría de McBride, y siguiendo a Hoffeld, nunca hay derecho a realizar algo, ¿no? Los derechos nunca son respecto de acciones del mismo sujeto de derecho, sino que son respecto de acciones de otro, ¿no? Yo no tengo derecho a caminar por el parque. A lo más tendría un derecho a no ser impedido de caminar por el parque, ¿no? Pero eso se refiere a una acción de otra persona, ¿no? Eh, Respecto a las sujeciones o las liabilities, como las llama Hoffel, dice, bueno, las sujeciones no son deberes, porque los deberes requieren que tú hagas algo, las sujeciones permiten que alguien te haga algo. Y las sujeciones pueden ser de distintos tipos, pueden ser sostenedoras de un deber, duty supporting, o freestanding, es decir, independientes de un deber, pueden estar basadas en un agravio o no basadas en un agravio. Las potestades e incompetencias, dice McBride, también las clasifican personales e impersonales, dice son las potestades personales de hacer algo a alguien, dar lugar a sujeciones, y está sujeto a una incompetencia cuando tienes un poder legal de hacer algo. Y finalmente, respecto en relación de todas estas posiciones normativas, dice McBride que el interés es fundamento de todas las obligaciones, de algunas sujeciones y de la mayoría de las potestades, y la ausencia de un interés usualmente fundamenta una incompetencia. Esto es importante para la teoría de McBride porque, como ya dije, el derecho privado para McBride sirve a intereses reales, intereses genuinos de las personas, ¿no? Por eso todas las obligaciones tienen que estar fundamentadas en un interés genuino. Eh, Después, respecto de la propiedad, dice McBride que los intereses en propiedad, primero, que no son propiedad, y que están constituidos por una combinación de derechos y potestades asociadas con esos intereses, y que existen para permitir la promoción de intereses humanos, ¿no? Que es la misma tesis respecto de las otras posiciones normativas, ¿no? Aquí también McBride sigue a Hoffeld diciendo que la propiedad es básicamente
no un derecho, sino que un conjunto, un bundle of rights, ¿no? Es un conjunto de posiciones jurídicas, ¿no? Derechos, potestades, quizás libertades también, etc. Y finalmente en este capítulo dice que las funciones del derecho privado son promover el florecimiento humano, protegiendo a las personas de ver su florecimiento dañado y empoderando a las personas para entrar en transacciones que les ayudan a florecer como seres humanos. Y además es función del derecho privado mantener su legitimidad mientras realiza todo ello. Tercer capítulo, el tercer capítulo quizá el que más me interesa comentar, y por eso me voy a detener con un poco más de detalle. Sí, voy a privilegiar calidad, cantidad, a diferencia del capítulo anterior que privilegié cantidad sobre calidad de la exposición. Aquí yo prefiero privilegiar la calidad, ¿no? Así que voy a entrar en algún detalle, en algunas de las cosas que dice McBride. Porque este capítulo es sobre la naturaleza del florecimiento humano y en particular sobre el RP, ¿no? Este modelo particular de florecimiento humano que el derecho privado promovería, ¿no? ¿Qué es el florecimiento? ¿Qué es florecer? ¿Qué significa llevar una vida floreciente? Es una vida que florece, dice McBride, es algo medio entre una vida que va mal y una vida que está yendo tan bien como puede ir. Si una vida florece, es una vida, no es una vida que va más o menos, sino que es una vida que va bien. Podría ir mejor, quizás, si tuviera más cosas, si tuviera más dinero, más feriados, un mejor jefe, más tiempo, etcétera. Pero la ausencia de esas cosas no hace que la vida de uno vaya mal. Entonces, si uno se pregunta, eh, ¿estoy floreciendo como ser humano? Y uno dice, bueno, la verdad es que me gustaría tener más plata, me gustaría tener más tiempo, pero sin esas cosas soy infeliz. No. Bueno, entonces probablemente estoy llevando una vida que va floreciendo, que va bien. Entonces la pregunta por las condiciones del florecimiento humano, dice McBride, es una pregunta por las condiciones para que una vida humana vaya bien. Y McBride parte analizando la teoría de Finis, como ya había anticipado, porque le parece que la teoría de Finis da una idea bastante adecuada, aunque con algunas modificaciones que después le tiene que hacer McBride, pero en general es adecuada para entender lo que una persona del mundo occidental entendería por florecimiento humano. Lo que ya es una tesis que quizás podemos discutir, ¿no? Pero bueno, dice la teoría de Finis, para Finis el florecimiento humano supone participar en una serie de bienes básicos, los cuales nos dan razones para decidir y actuar que no requieren mayor justificación. Como dice Finis, todos estos bienes humanos básicos son autoevidentes, ¿no? Se justifican por sí mismos. Si tengo como razón para hacer algo porque quiero saber, ya no necesito preguntar más, ¿no? Eso es evidente que saber es un bien. Y así con todas las otras, con todos los otros bienes básicos, ¿no? Finis da una lista de bienes básicos que no la voy a leer, pero quizás ustedes están más o menos familiarizados con esa lista. Finis mismo ha cambiado la lista 1000 veces, ¿no? Así que tampoco es tan importante saber cuáles son los elementos de la lista. Eh, Dentro de esa lista, sí, quizás lo más importante es la idea de razonabilidad práctica, ¿no? Que la razonabilidad práctica, según Finis, demanda que todas nuestras decisiones y voliciones estén abiertas al desarrollo humano integral, tanto en nosotros como en otras personas. Y de aquí se siguen diversos requerimientos concretos o máximas de vida. Ten un plan coherente de vida, no descartes participar en un bien básico, no prefieras arbitrariamente tu propio desarrollo sobre el de otras personas, no dañes intencionalmente ningún bien humano básico, etcétera, etcétera. Una vida floreciente, según Finis, no participará necesariamente de todos los bienes básicos, pero estará abierta a todos y respetará a todos. Y para Finis todos los bienes básicos son igualmente básicos, es decir, no hay una prioridad objetiva entre ellos. Por lo tanto, no hay una sola manera de florecer como ser humano. Hay algunos que privilegiarán el conocimiento, otros que privilegiarán la amistad, y son dos modos alternativos igualmente válidos de florecer como ser humano. Lo que es incompatible con el florecimiento humano es cerrarse a la amistad, por ejemplo, o cerrarse al conocimiento. Eh, McBride dice que esto le parece, básicamente está de acuerdo con Finis, pero hay algunas cosas cuya importancia Finis no notó y que hay que agregar a la teoría. Lo primero es la importancia de lo que nos importa, what we care about, como dice McBride. Finis puso poca importancia en el hecho de que a ti mismo te tiene que importar tu propio florecimiento. Es decir, si a ti no te importa autorrealizarte como persona, entonces no te estás autorrealizando como persona. ¿No? Hay algo que es importante que está faltando en tu autorrealización. Y además es importante, y esto tampoco Finis habla de esto, dice McBride, que hay bienes fuera de los bienes constitutivos del florecimiento humano que son también importantes para florecer como persona. Y aquí McBride toma un concepto de la filósofa Eleanor Stamp que habla del deseo del corazón. Es decir, que es básicamente un deseo que uno tiene, un proyecto
que la persona considera valioso, incluso pensando si ella jamás hubiera nacido, y que seguiría siendo valioso incluso si ella muriera, ¿no? Algo que a uno le gustaría que se realizara en el mundo. Subir el Everest, componer una sinfonía, todas cosas que son valiosas, que no son esenciales para el florecimiento humano, pero que sí son un deseo del corazón. Eh, Otra modificación que añade McBride es que, es importante, y la importancia y la no importancia de las experiencias positivas. Dice McBride que el florecimiento humano depende en parte de cómo uno se siente sobre la vida que lleva, y por lo tanto, si uno logra identificarse con la vida que lleva, entonces uno puede llevar una vida que va bien. Pero si uno no logra identificarse con la vida que lleva, entonces quizás no está floreciendo como ser humano. Identificarse con la vida que lleva significa básicamente identificarse con las decisiones que uno toma. Si yo llevo una vida en que las decisiones que voy tomando, yo no me puedo identificar con ellas porque las he tomado bajo presión, porque las tomo por presiones sociales, etcétera, entonces quizás mi vida no va bien. Puede que mi vida no vaya bien a tal punto que quizás no estoy floreciendo como ser humano. Eh, la importancia de la creatividad, que bueno, es self-explanatory. Y la cuarta, la importancia de la comunidad. Y aquí yo me quiero detener un poco más, porque esto es bien importante para el proyecto de McBride, y de hecho después esto va a ser más importante aún para la segunda parte, para el segundo libro. Dice McBride que una comunidad aretaica, es decir, una comunidad de excelencia, es necesaria para vivir bien. Porque hay situaciones fuera de nuestro control que pueden impedir nuestro florecimiento, y una comunidad orientada a ayudar a proteger a todos sus miembros de sufrir este tipo de daño es necesaria para que estemos protegidos de ese tipo de daño, por lo tanto podamos florecer, ¿no? Entonces una comunidad aretaica protege de enfermedades y accidentes, por ejemplo, de una mala educación, de una crianza deficiente, de privaciones materiales, de la mala suerte, del daño a tus seres queridos y de la ansiedad, es decir, este sentimiento de poder perder todo lo que tenemos en cualquier momento. Entonces, aunque Finney reconoce la importancia de una comunidad aretaica para vivir bien, no queda claro si uno puede vivir una vida buena si pertenece a una comunidad aretaica y además pertenece a una comunidad política que no está interesada en promover el florecimiento de todos sus miembros. Entonces, la pregunta que le interesa a McBride responder es la siguiente: ¿es posible para alguien o para ese, ¿no? Para someone, florecer como ser humano si, uno, es miembro de una comunidad aretaica y dos, hay personas que viven bajo el mismo gobierno que ella y cuyos prospectos para vivir una vida floreciente son limitados? McBride pone 4 escenarios, 4 sociedades imaginarias para mostrar que no es posible florecer si es que uno vive en una comunidad en que hay otras personas que no están floreciendo. El primer escenario, la primera sociedad imaginaria, McBride la llama, lo toma de una novela que se llama Omelas. Eh, eh, Nuestra persona imaginaria, vive en Omelas, donde todos son felices, en Omela todos son felices, todos están floreciendo, salvo una persona, un niño de 10 años al que mantienen encerrado en una pequeña habitación sin ventanas, todos lo tratan mal y al que alimentan con lo mínimo y que lo único que quiere es salir de ahí, ¿no? De hecho, en la novela se muestra que cada vez que alguien le va a dejar comida, que es una comida muy miserable que le dan, el niño grita: por favor, déjenme salir, se los ruego, se los suplico, ¿no? Entonces, todos están floreciendo menos este niño de 10 años, que además por el hecho de estar fuera del contacto de la civilización, sus capacidades psíquicas también, sus capacidades mentales también están disminuidas, entonces vive muy, muy mal ese niño. Y aquí está lo interesante, digamos, del experimento, es que la prosperidad de Omelas depende de la miseria de ese niño. Todos saben en Omelas, y esto es un hecho en la novela, que si el niño fuera liberado, la prosperidad de Omelas se desvanecería inmediatamente. En una hora todos dejarían de ser felices. Entonces, la pregunta es: ¿goza ese que vive en Omelas de una vida buena? McBride dice que no. Y esto por el postulado 1 que vimos antes del florecimiento humano, que una vida buena debe estar al alcance de todos y no de una élite privilegiada. Si hay una persona para la cual la vida buena no está al alcance, entonces no se puede decir que, que los que viven en esa sociedad gozan de una vida buena. Si dijéramos que ese está viviendo una vida buena, entonces la proposición, el postulado 1 no sería verdad. La vida buena, para hacerlo, debe estar al alcance de todos, dice McBride. Entonces consideremos otra sociedad que llama McBride libertaria. Ese vive en libertaria, un estado mínimo que asegura derechos para que unos no interfieran con la persona propiedad de los otros, facilita la transferencia de propiedad y el intercambio de bienes y servicios, pero que está completamente desinteresada, la sociedad, ¿no?, el gobierno, en promover el florecimiento humano de sus miembros. Es básicamente la sociedad según, si tomáramos a Nozick, digamos, y quisiéramos hacer una sociedad según Anarchy State and Utopia, quizás tendríamos algo como libertaria, ¿no?
Vivir una vida floreciente en libertaria es en gran parte cuestión de suerte. Y ese que vive en libertaria ha tenido suerte. Nació en una familia con recursos, obtuvo una buena educación, puede pagar por buena salud, tiene buenos amigos, está felizmente casado, vive una vida que uno podría decir una vida buena, ¿no? En libertaria hay movilidad social horizontal, puede formar relaciones personales con diversas personas, y también movilidad social vertical. Uno mismo puede terminar muy arriba o muy abajo en la escala social en distintos periodos de tu vida. Ese sabe, porque hay movilidad social, porque se ha encariñado con gente que no ha tenido suerte, etcétera, que hay mucha gente viviendo en libertaria que no ha tenido tanta suerte como él. Entonces la pregunta es, ¿vive ese una vida floreciente? Y la respuesta es que no, porque si realmente le importa el bienestar de sus seres queridos, vivirá siempre con ansiedad, ya sea por la ansiedad que le da que alguno de sus seres queridos en el futuro no tenga suerte y que por lo tanto le vaya mal en la vida, o la ansiedad actual que le da el hecho de que tiene seres queridos que actualmente no tienen suerte, ¿no? Entonces, parece que en libertaria tampoco uno puede florecer como ser humano. Pensemos en otra sociedad, Racistán. En Racistán no hay movilidad social y hay dos razas, los azules, que son la mayoría, y los amarillos, que son la minoría. A diferencia de Omela, la prosperidad de los azules no depende de la miseria de los amarillos, sin embargo, los azules hacen sufrir a los amarillos por razones arbitrarias. Pero no todos los azules hacen esto. Ese es azul, pero él no hace sufrir a los amarillos, pero tampoco tiene ningún contacto con los amarillos. A diferencia de Libertaria, el gobierno de Racistán se preocupa por el florecimiento humano de los azules. En Libertaria no se preocupa por nadie, ¿no? Aquí se preocupa por los azules, pero no por los amarillos. ¿Vive es una vida que va bien en Racistán? McBride dice que no. Y para ver esto, hay que considerar las posibilidades que tiene ese en Racistán, ¿no? Tiene cuatro posibilidades, básicamente, ese en Racistán. Una es está en negación respecto de lo que ocurre con los amarillos. Dice, no, en realidad no está pasando nada malo con los amarillos, en cuyo caso ese vive alejado de la realidad, lo que es incompatible con el florecimiento humano, vive engañado. La segunda opción es que ese sabe lo que pasa y lo acepta como algo bueno, porque cree que los azules merecen un mejor trato que los amarillos, en cuyo caso ese carecería de razonabilidad práctica y por lo tanto tampoco estaría floreciendo como ser humano. La tercera posibilidad es que ese sabe lo que pasa, lo condena y lucha contra el gobierno de Racistán, en cuyo caso sufrirá una suerte similar a la de los amarillos, cuya vida no se puede decir que sea una vida floreciente. Y la cuarta posibilidad es que ese sabe lo que pasa, lo condena, pero calla por prudencia, por temor a las represalias, por temor a que el gobierno lo persiga, ¿no? En cuyo caso ese no puede identificarse con las decisiones que toma, que habitualmente toma en Racistán, y por lo tanto tampoco puede vivir una vida floreciente. Luego, en Racistán, en una sociedad como Racistán, ese no puede vivir una vida floreciente. Y por último, clásica, la última sociedad que considera McBride. Clásica es como libertaria en todo, salvo en una cosa. Clásica es una sociedad dividida en clases, donde no hay prácticamente ninguna mezcla o relación entre las distintas clases. Hay una clase privilegiada, los llamados The Lucky Ones, cuyos miembros solo se mezclan entre ellos y disfrutan de todos los bienes asociados a una vida buena. Y la clase no privilegiada, the unlucky ones, son dejados a su suerte y en casi todos los casos les es imposible disfrutar de una existencia floreciente. Ese pertenece a los lucky ones y a diferencia de libertaria no entrará jamás en contacto con los unlucky ones. Todos sus seres queridos pertenecen y pertenecerán a los lucky ones. Por lo tanto, ya no está esa fuente de ansiedad que estaba en libertaria, ¿no? Donde había movilidad social. Y a diferencia de Racistán, el gobierno de Clásica trata a todos de la misma manera. Solo interviene para asegurar que unos no interfieran con los derechos personales y reales de otros. Según McBride, ese tampoco florece en Clásica, porque sus ventajas lo pueden llevar a pensar que es superior a quienes no poseen esas ventajas. Entonces dice, así como Aristóteles pensaba que la esclavitud era natural, como Kant pensaba que las mujeres eran inferiores, bueno, Aristóteles también, Aristóteles tiene todas esas cosas, ¿no? Pero Kant también, y eso es básicamente porque cuando vivían en una sociedad como clásica, incluso si mentes tan privilegiadas como la de Kant, como la de Aristóteles, terminaron pensando estas cosas que ahora nos parecen horrorosas. Eh, Eso significa que vivir en una sociedad como esta es contrario o va en contra de una vida que se preocupa por el verdadero florecimiento humano, ¿no? En conclusión, dice McBride, es muy difícil vivir una vida floreciente fuera de una caring society, es decir, una comunidad política que trate de asegurar a todos sus miembros todos estos bienes de los que ya hablamos, buena crianza, educación, buena salud, bienes externos y una vida que no se encuentre necesariamente privada de florecimiento por otras personas, ¿no? Y todo esto lo lleva a postular lo que él llama el RP, que es recordando,
es la idea de un florecimiento humano que está detrás del derecho privado inglés. En la idea del RP, como se puede ver, lo importante son ciertos bienes que todos debemos poseer para vivir una vida floreciente. Por lo tanto, el derecho privado lo que hace es facilitar o promover la posesión de estos bienes por parte de los sujetos del derecho, ¿no? De los sujetos, quienes están sujetos al derecho privado. Todos estos bienes que aparecen aquí, casi todos, ¿no? Salvo los de donde aquí aparecen circunstancias externas, algunos de esos bienes, salvo esos bienes, son todos bienes primarios, es decir, bienes que absolutamente esenciales para el florecimiento humano, pero McBride también va a distinguir entre bienes primarios y bienes secundarios, que son bienes que facilitan el florecimiento humano sin perjuicio de que no son esenciales. Y aquí ponen la propiedad privada, tener un sueldo decente y otros más, ¿no? Y además incluso McBride después va a hablar de bienes terciarios, como el dinero, por ejemplo, que facilitan la obtención de bienes secundarios. Y el derecho privado va a utilizar esta jerarquía de bienes primarios, secundarios y terciarios, para considerar cuándo imponer un derecho, cuándo imponer un deber a alguien, cuándo dar poderes a otro, ¿no? Todo esto lo tienen en consideración el derecho al momento de crear lo que dice McBride son nuestras obligaciones básicas, que es el tema del cuarto capítulo, ¿no? El modelo básico de obligaciones es lo que expone McBride aquí, que dice que una vez establecido el modelo particular de florecimiento humano que el derecho inglés promueve, el RP, McBride argumenta cómo las obligaciones básicas del derecho privado ayudan a promover dicho ideal. Entonces, básicamente la pregunta de este capítulo es, si F fuera la explicación correcta del derecho privado, ¿qué condiciones debieran cumplirse para que yo deba a otro una obligación básica? Y estas son las condiciones que pone McBride. Dice, tú estás en una posición, primero tienes que estar en una posición donde si ocurre un evento E, tu RP flourishing sufrirá un retroceso. Serás privado de un bien primario o secundario. Yo estoy en una posición en que puedo hacer una diferencia respecto a la ocurrencia de E, y el derecho también está en una posición de hacer una diferencia respecto a la ocurrencia de E, al imponer una obligación básica X en mí para tu beneficio que sea conforme a la guía ideal de los deberes legales, es decir, que puedas saber sobre X y cumplir con X. Y la última condición es que imponer X en mí no hará más daño en mi RP flourishing que el bien que hará en términos de proteger tu RP flourishing. Si todas estas condiciones se cumplen, entonces el derecho privado impone una obligación básica en mí, ¿no? Y este es The Basic Obligations Claim, ¿no? Esta es la posición que McBride defiende en este capítulo, que al determinar qué obligaciones básicas nos debemos unos a otros, el derecho privado está preocupado de promover el florecimiento humano de quienes están sujetos a él. La concepción particular del florecimiento humano que el derecho privado tiene en mente es el modelo RP, y que si 1 y 2 son verdaderas, entonces el derecho privado inglés está interesado en promover el RP flourishing de quienes están sujetos a él. Aquí McBride utiliza varios ejemplos y varios casos del derecho privado inglés para mostrar que esto es verdad. Yo, por razones de tiempo, no voy a ver esos casos. Simplemente voy a rápidamente mencionar un caso, que es Miller versus Jackson, en que el derecho privado razona tal y como uno esperaría que razonara de ser verdadera la teoría de McBride. Esto dice McBride, por supuesto. El caso era una familia, los Miller, que vivían al lado de una cancha de cricket y les caían pelotas, digamos, en el jardín a cada rato, no podían sentarse tranquilos en su jardín. Entonces demandan al chairman del club de cricket. Y aquí los jueces, hubo un desacuerdo entre los jueces respecto de qué interés debía primar, ¿no? Si el de los Millers o el del club de cricket. Pero lo interesante, dice McBride, es que el tipo de desacuerdo que se dio es precisamente el tipo de desacuerdo que uno esperaría si es que el derecho privado inglés estuviera por promover los intereses y los bienes reales de las personas. Porque lo que se hizo fue asignar mayor valor a bienes primarios sobre bienes secundarios y finalmente un valor inferior a bienes terciarios. Y esto el derecho, McBride también lo muestra, por ejemplo, con la idea de un pure economic loss. En general no da acción en el derecho privado inglés precisamente porque los bienes terciarios, dice McBride, no son de suficiente entidad como para merecer esa protección. Entonces, este criterio de primacía de bienes primarios sobre secundarios, yo voy a explicar varias reglas, ¿no? El private nuisance, las cortes deciden sobre uso de terreno dependiendo de los bienes en juego, pure economic loss, los casos de difamación también, porque la ley solo protege la libertad de expresión cuando protege además la posibilidad de interactuar significativamente con otros sin sentirse avergonzado por la vida que uno lleva, que es precisamente lo que uno esperaría si es que el derecho privado estuviera interesados en promover la posesión de estos bienes que constituyen lo que McBride llama el RP flourishing. El quinto capítulo es sobre The Law of Transactions,
Pero aquí por transacción McBride entiende no un contrato, no un intercambio voluntario, sino que algo más amplio, ¿no? La ejecución de un acto jurídico que confiere un derecho o ventaja, ya sea en la persona que lo ejecuta o en otros, ¿no? El acto jurídico para McBride es un acto que no podría ser ejecutado sin que el derecho haga capaz a alguien de ejecutar dicho acto. Entonces hay, por lo tanto, tantos tipos de transacciones, dice McBride, como tipos de actos jurídicos distintos. Y McBride analiza en el libro, yo no los voy a analizar también por una cuestión de tiempo, 6 tipos, que son los básicos, ¿no? Donaciones, testamento, contratos, trust, creación de una empresa y matrimonio. Y aquí lo que le interesa defender a McBride es que el derecho privado inglés nos hace capaces de realizar estos actos para mejorar nuestro RP flourishing. Yo lamentablemente también por cuestiones de tiempo no voy a entrar en el detalle de, de estas claims de McBride y voy a pasar inmediatamente al capítulo sexto, que es el penúltimo, ya estamos llegando al final, que es el capítulo sobre la legitimidad. El derecho privado inglés promueve el RP flourishing dentro de los límites que le impone la necesidad de mantener su legitimidad. Pone 4 condiciones. Los derechos y poderes otorgados por el derecho privado no deben terminar siendo completamente vacíos e inefectivos. Los sujetos al derecho privado deben estar mejor respetando el derecho que no haciéndolo. Si el respeto al derecho privado tiene que ser amplio, las personas tienen que creer que hay algún beneficio en el hecho de que el derecho privado sea ampliamente respetado. Y la cuarta condición para que el derecho privado mantenga su legitimidad es que el derecho privado no debe ser percibido como tratando a sus sujetos de manera arbitrariamente desigual. Es decir, el tratamiento de los sujetos no puede depender de la pura suerte y no puede favorecer a una clase de personas sobre otras. Un derecho privado que se preocupa de mantener su legitimidad va a buscar una serie de objetivos, ¿no? Que el incumplimiento de deberes atraiga algún tipo de respuesta destinada a proteger los intereses de la víctima del cumplimiento, que el incumplimiento deliberado de un deber atraiga algún tipo de sanción destinada a asegurar que el cumplimiento no sea beneficioso para aquel que incumple, que las oportunidades para no respetar el derecho sean minimizadas y cuando no puedan ser eliminadas, que no respetarlo no sea beneficioso, y que la distribución de derechos, deberes y potestades de sujeción e incompetencia no sea una cuestión de azar, y que el derecho privado no discrimine arbitrariamente en favor de una clase de personas sobre otra al distribuir esos derechos, deberes, etc. Y en particular que no discrimine en favor de los ricos sobre los pobres o viceversa, o en favor de los educados sobre los no educados, o viceversa. Lo último que quiero decir sobre la legitimidad es que para McBride va a ser bien importante la legitimidad porque hay ciertos casos del derecho privado inglés que no se ajustan a la teoría de McBride, que son claramente contrarios a la idea de que el derecho privado está promoviendo el interés real de las personas. Y McBride explica estos casos a veces como casos en que el derecho privado ha tenido que ceder en orden a mantener su legitimidad. Por lo tanto, ahí la idea de legitimidad también hace bastante trabajo normativo para mantener la tesis de McBride. Y finalmente, el último capítulo básicamente concluye que la tesis de McBride es correcta, que provee una explicación satisfactoria del derecho privado, satisfactoria en los términos que ya vimos, y si la comparamos con las explicaciones alternativas, la tesis F sí se ajusta al derecho privado, porque a diferencia de Law and Economics y la teoría kantiana, hay ciertos casos que no puede explicar, pero tiene sí una explicación para esas excepciones, y McBride dice esas excepciones se explican por, ya sea por mantener la legitimidad del derecho o por accidentes históricos. Y un caso, por ejemplo, de una doctrina del derecho privado inglés que no se explica, según la tesis de McBride, dice McBride, es la venta de un bien ajeno, porque según la venta de un bien ajeno, tanto el que vende como el que compra están incumpliendo un deber, porque están tratando la cosa de otro como si fuera propia. Y sin embargo, el derecho lo permite, y eso es para mantener su legitimidad. Ya no me acuerdo si lo justifica para mantener su legitimidad o por un accidente histórico, pero esto es algo que claramente no va en la línea de lo que dice McBride, pero McBride tiene una explicación para explicar esos casos también, ¿no? Y respecto a la plausibilidad, aquí McBride apela a la historia del derecho, y dice que la idea de promover el florecimiento humano ha sido siempre la idea del derecho en general, antes del surgimiento de las teorías no moralistas del derecho. Esto era así, digamos, en la época cristiana, en la época medieval, y si esto es así, obviamente que si el derecho se desarrolló en esa época, parece bastante plausible que esté también, que el desarrollo de esas doctrinas tenga que ver con una idea de florecimiento humano también. Y con esto termino, me callo, ¿no? La última parte son los 5 casos difíciles revisitados por McBride, mostrando que en realidad no eran difíciles. Él tiene una explicación para esos casos. Y el primer caso que mencioné, el de Nethership versus Weston, McBride lo explica que es un caso en que se mantiene la legitimidad del derecho privado, ¿no? Porque concluir de otra manera
implicaría una discriminación arbitraria en beneficio de los conductores sin experiencia y en contra de conductores experimentados. La ley sería percibida, por lo tanto, como contraria a los intereses de los fuertes e inteligentes y en favor de los intereses de los débiles y tontos, dice McBride. Por lo tanto, lo explica para mantener la legitimidad como una manera en que el derecho privado mantiene su legitimidad y, por lo tanto, no es una verdadera prueba contra la tesis de McBride. Y lo mismo contra los otros 4 casos que no voy a mencionar por tiempo y para no abusar de su paciencia. Así que con esto yo me callo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.